nos acompañen el día de hoy en este quinto día, ¿verdad? Y final del Simposio Internacional sobre Migraciones Transoceánicas Chinas en la sede del Pacífico. Bueno, ya ayer nos acompañaron, el día de hoy cerramos. Vamos a tener la exposición a cargo de el doctor y catedrático don María Esther Abarca Hernández, con su presentación, estudio comparado de las migraciones chinas a Punta Arenas, Costa Rica, y a la Polinesia Francesa, 1875-1925. El doctor Abarca es docente e investigador, catedrático de la Universidad de Costa Rica, doctor en Historia, doctorando en Administración de Negocios, licenciado en Derecho y magíster en Derecho Económico, licenciado en Administración de Empresas y magíster en Administración de Negocios con énfasis en finanzas, licenciado en Educación y magíster en Administración Educativa. Ha sido profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica y de diversas materias de Derecho Económico y Economía Internacional en la sede Pacífico de esta misma universidad. Sus principales intereses en investigación son la filosofía del derecho, el derecho económico y la historia geopolítica y regional. Adelante. Gracias. Buenos días a todos y todas. Voy a exponer un tema que para mí es fascinante porque es un estudio comparativo. Cómo fue la migración de los chinos a Polinesia, específicamente a la Polinesia Francesa, y cómo también simultáneamente se dan otras migraciones, pero específicamente la que nos interesa es la que se realiza a Punta Arenas o a Costa Rica en general. Un autor, Wang Wung-Wu, ha caracterizado la migración de China de ultramar de los últimos 200 años en 4 modelos. El primero, Huashan; el segundo, Huagong; el tercero, Huaiqiao; y el último modelo, Huaiji, que son los nombres que él les pone en su idioma a las 4 oleadas migratorias que él identifica como modelos de migración que se dan en diferentes momentos de los últimos 200 años y que tienen sus propias características. Como veremos, hay algunos factores que se repiten en los procesos migratorios chinos, pero no todos los procesos fueron iguales. Por ejemplo, por el origen de las personas que migraron o por las razones que se establecieron como causa de la migración. Entonces, veremos cada uno de esos y cuál es el modelo que se aplicaría para el periodo que analizamos, que es de la última cuarta parte del siglo XIX y la primera cuarta parte, los primeros 25 años del siglo XX. Muy bien, todos estos 4 modelos están presentes en el Pacífico Sur. La comparación se va a hacer entonces entre la Polinesia Francesa y la migración a Punta Arenas, a Costa Rica, pero básicamente a Punta Arenas. Muy bien, entonces los 4 modelos que Wang Wung-Wu clasifica, podemos de alguna forma también verlos en Costa Rica, pero principalmente nos vamos a centrar en el Pacífico Sur. Son olas migratorias separadas. La Huashan representa el primer y más persistente modelo, compuesto de comerciantes chinos que viajaban al exterior buscando oportunidades comerciales. El segundo modelo que se produce en el Pacífico Sur es el Huagong, compuesto de trabajadores contratados, en su mayoría por empresas no chinas. Y como veremos, comentaba hace un rato con un compañero abogado, que esos contratos realmente representaban una forma de esclavitud, podríamos decir camuflajeada. ¿Por qué? Porque, bueno, en la teoría de los títulos valores hay un tipo de título valor que representa mercancías, y usted puede ir a un almacén general de depósito de este tipo de mercancías. El título valor, el papel que representa las mercancías que están depositadas allí, se pueden vender sin que haya un traspaso físico, sin que haya tradición física. La tradición es la entrega física del bien. Entonces yo puedo comprar o vender
las mercancías que se encuentren en un almacén de depósitos de estos, con solo vender, firmar y entregar al comprador el título valor. ¿Y qué tiene que ver esto con los contratos de esta segunda modalidad? Bueno, lo que tiene que ver es que intention labor, ¿verdad?, se le llama en inglés, es un tipo de contrato por el cual la persona, aunque no tenga dinero, pues se compromete a trabajar cierta cantidad de años a cambio de, a veces, de salarios sumamente bajos o de un plato de arroz al día, como se les ofrecía a los chinos en el siglo XIX. Y esos contratos obligan al migrante a permanecer 4, 5, 8 años al servicio de la persona que le está dando financiamiento para la aplicación. Pero igual, el dueño de ese título puede simplemente traspasarlo, entregar a título oneroso, vendiendo el título, vendiendo el contrato, y automáticamente se está vendiendo la persona que está obligada contractualmente a cumplir aquel contrato. Entonces, a mí se me parece mucho a la teoría de los títulos valores en el derecho comercial, ese tipo de contrato laboral que era una forma de servidumbre encubierta, una auténtica servidumbre, porque la persona queda obligada a pagar los gastos de su proceso migratorio, especialmente el viaje en el barco desde China en este caso a Punta Arenas o al Pacífico Sur, y quedaba obligada a prestar sus servicios bajo un régimen prácticamente de servidumbre durante una cantidad X de años. Y como les digo, se podía vender la persona, entre comillas vender, ¿verdad?, porque lo que se vendía en teoría era el título, o se traspasaba el título que era aquel contrato. Muy bien, entonces esta segunda forma o modelo es el más persistente y se aplicó tanto en Costa Rica como en el Pacífico Sur. En Costa Rica existieron ese tipo de contratos. ¿Qué es el Guagón? Contratados por empresas no chinas. El tercer segmento o modelo migratorio que presenta Wang Wu es el Huaqiao, que es ese segmento compuesto por trabajadores temporales. Surgió en la primera mitad del siglo XIX y estableció comunidades con continuas conexiones con su país de origen. Estamos hablando de las migraciones en el sur, en el Pacífico Sur. Estas personas que eran trabajadores temporales mantuvieron sus vínculos con sus regiones de origen y con sus parientes en la China continental y a veces también en Taiwán. El grupo YG es la última ola migratoria, pero no es del siglo XIX, sino más bien de finales del siglo XX y lo que va del siglo XXI. Esta nueva ola migratoria surge en las últimas 4 décadas, por lo tanto, y aquí sí se rompen en gran medida los ligámenes con las comunidades de origen de los chinos que salen de China y se diferencia entonces principalmente esta última oleada en que se pierde un poco el arraigo, se pierden un poco las raíces, porque en las oleadas anteriores los migrantes pretendían o deseaban, y lo hacían, mantener sus raíces con las regiones de origen. Incluso antes de la primera ola Huashan, ya había chinos en el Pacífico Sur. Es decir, la primera ola que caracteriza Wang Wu es la Huashan, ¿verdad? Pero antes de esta ola migratoria ya había chinos en el Pacífico Sur, que eran contratados principalmente como cocineros o carpinteros de ribera, pero no estaban en una ribera, iban a bordo del barco para hacer las reparaciones, eran carpinteros expertos en la construcción naval y en la reparación de barcos. Entonces, eran contratados con estas dos finalidades, o como cocineros o como carpinteros de ribera, pero que iban a bordo de los barcos. Y estos barcos que eran, normalmente eran barcos chinos, buscaban el mercado de la madera de sándalo y el lech de mer.
es el pêche de mer? Bueno, es una expresión en francés, pero que es el pepino de mar deshidratado y ciertos tratamientos que se usan en la comida tradicional china. Buscaban esas dos cosas, esos barcos. Entonces sí había chinos ya en el Pacífico Sur, pero que andaban en barcos, no se quedaban en lugares específicos y eran pues, o cocineros o carpinteros. Ninguno se asentó en las islas antes de 1840. Esos viajes que se hacían con finalidades principalmente comerciales implicaba que no se quedaban, estas personas no se quedaban en las islas, por lo menos no antes de 1840. Llegaron a Vanuatu, una de las islas de la Polinesia, en 1844 y a Nueva Caledonia en 1846. Aunque se asentaron, la población de chinos era poca y finalmente pues no quedan descendientes en la actualidad en esas islas de esos primeros chinos que se asentaron en Vanuatu y Nueva Caledonia. Los Huachang eran comerciantes, llegaron luego de estos primeros migrantes a Vanuatu y a Nueva Caledonia. Llegaron en la segunda mitad del siglo XIX y se constituyeron ellos en los primeros colonos chinos en el Pacífico Sur. Entonces, es un fenómeno relativamente reciente, la segunda mitad del siglo XIX. En esto, pues, hay una coincidencia porque los chinos llegan a Costa Rica, los primeros grupos de chinos en 1855. Entonces, vemos que es la segunda mitad del siglo XX, donde se están produciendo esas olas migratorias tanto al Pacífico Sur y a la Polinesia Francesa específicamente, pero a Punta Arenas también, o a Costa Rica, en el Pacífico Central. Y pues esos que se asentaron en el Pacífico Sur como primera oleada de colonos, todavía existen allí poblaciones que descienden de estos grupos y son en general forman pequeñas comunidades de comerciantes que todavía existen. Se reconocen como descendientes de aquella primera oleada de la segunda mitad del siglo XX. Los Huagón, o las personas de esta oleada migratoria Huagón, fueron introducidos en varias islas como trabajadores. Un gran número de ellos fue llevado a la Polinesia Francesa, específicamente a Tahití y a las Marquesas. Aún son territorios son remanentes del imperio francés. Curiosamente, pues este dominio que ejerce Francia sobre los mares en el siglo, tanto el siglo XVIII como el XIX, lo va a constituir en el país con más usos horarios que existe, más que Rusia. ¿Por qué? Porque tiene muchas islas en diferentes océanos, por ejemplo en el Índico la isla de la Unión, en el Pacífico, pues lo que acabo de mencionar, Tahití, Nueva Caledonia, en el Caribe, varias islas, incluso en Sudamérica está el parque nacional más grande de la Unión Europea. Suena chiste, pero es real, en la Guayana Francesa. El parque más grande de la Unión Europea. Estos remanentes entonces va a hacer que Francia, a pesar de que tiene apenas un 0,45 del territorio mundial, tiene el control o el dominio, según el derecho internacional, del 8% de los territorios marítimos de explotación exclusiva. El 8% de todas las aguas con esos privilegios. El país que tiene más aguas territoriales, más que Estados Unidos actualmente. Muy bien, entonces los Huagón fueron introducidos en varias islas como trabajadores. Muchos de ellos llegaron a la Polinesia Francesa en 1865. Podríamos decir que es el año en que oficialmente hay una migración a la Polinesia Francesa, 1865. A Nueva Guinea, pero a la Nueva Guinea, que era colonia de Alemania en aquel momento, llegan en 1891. A la Samoa alemana en 1903.
Y a Nauru y a Banaba ya están presentes desde 1903. Entonces vemos que es como una continuación de esos migrantes que en el último cuarto del siglo XIX se colocan ya no como comerciantes, sino principalmente como trabajadores y principalmente temporales. Se suponía que eran contratados por temporadas y que ya no se iban a quedar, ¿verdad?, en el Pacífico. Sin embargo, la mayoría sí se quedó, como lo veremos. Los que fueron a Tahití fueron principalmente de la etnia Jaca. La etnia Jaca es un subgrupo de la etnia Han. Procedían del norte de China, pero fueron siendo desplazados. Siempre ha sido un grupo bastante dedicado a la migración. Terminaron en su mayoría ubicándose en el sudeste de China, en lo que sería la provincia de Fujian y en Cantón. Entonces, no son cantoneses realmente, que vienen del norte, pero se ubicaron en el sudeste y desde Guangdong migraron hacia muchos destinos, entre ellos a las islas de Francia en el Pacífico Sur. Y fueron traídos esta etnia o estos migrantes de la etnia Hakka de Suato y de Hong Kong posteriormente. A Nueva Guinea fueron llevados de Singapur, de Macao, también de Suato, e incluía probablemente tanto a migrantes Hakka y algunos cantoneses. A Nauru, Banaba y en Samoa fueron principalmente cantoneses de Macao y Hong Kong los que llegaron. Entonces, el origen de las migraciones a la Polinesia en general, pues tenía diferentes ciudades o regiones de China como origen, pero a la Polinesia francesa podemos identificar principalmente como del grupo Hakka, con sus tradiciones, su propia lengua, es diferente al cantonés y es diferente al mandarín. Podemos mencionar, siempre siguiendo el modelo de cuatro olas migratorias. La tercera es las migraciones chinas al Pacífico, que empiezan en el periodo entre las dos guerras mundiales. Ese sería el tercer periodo. Entre la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial se estaría produciendo la tercera ola de migraciones. Y se ubicaron en 6 partes del Pacífico, principalmente la Polinesia Francesa, el Samoa Occidental, el Fiji, las Nuevas Hébridas, las Islas Salomón y Papúa Nueva Guinea. Es decir, la extensión de la ubicación de estos migrantes es muy amplia, porque entre cada isla pues a veces hay muchos kilómetros de distancia. Estas comunidades que se desarrollaron son las que se conocen como Huaqiao, el tercer movimiento migratorio. Pero aquí sí incluía a las esposas y los hijos de los comerciantes chinos. En las 2 primeras los migrantes iban solos, los varones. En la tercera ola, sí se incluye ya como migrantes a las familias de los varones que se trasladaban, en ese caso las esposas y los hijos de estos comerciantes. Excepto por las Nuevas Hébridas, la mayor asociación china en el Pacífico fue el Kuomintang el Partido Nacionalista Chino. Ejerció una gran influencia en estos grupos que se ubicaron en todo el Pacífico Sur, en las islas del Pacífico Sur. Y obviamente sabemos que a principios del siglo XX es cuando cae el imperio, el último emperador, y unos van a estar a favor del antiguo régimen, otros del nuevo, y se va a producir pues una oleada también de migrantes por razones políticas. En Punta Arenas tuvimos, por ejemplo, el cine de Sun Yat-sen, ¿verdad? Tenía el nombre de aquel líder político de principios del siglo XX, que fue el que se enfrentó finalmente al último emperador. Entonces, el Partido Nacionalista Chino ejerció gran influencia en el desarrollo de asociaciones en el Pacífico Sur.
excepto en las Nuevas Hebridas, como mencioné. Prácticamente en todas las demás islas estaba presente el Partido Nacionalista Chino. Cabe resaltar que la comunidad más compleja se encontraba en Tahití. De todas las comunidades chinas que se ubicaron en el Pacífico Sur, la más compleja, por ser quizá la más numerosa, era la que se encontraba en Tahití. Aquí la población china permitió que existieran, la cantidad de pobladores chinos, de migrantes, esa gran cantidad de migrantes permitió que existieran varias asociaciones chinas, lo que incluía varias escuelas donde se enseñaba a los niños y las niñas y 3 asociaciones Kuomintang, o Kuomintang, 3 asociaciones creadas por el Partido Nacionalista. La Segunda Guerra Mundial en el Pacífico desarticuló las comunidades chinas que se ubicaban en Nauru, en Banaba, en Nueva Guinea y en las Islas Salomón. ¿Por qué lo desarticuló? Bueno, porque tuvieron que ser evacuadas por las invasiones japonesas. Entonces, estas poblaciones que estaban constituidas como comunidades fueron realmente desarticuladas por la guerra y no se volvieron a constituir, al menos no en la forma que tenían anterior al inicio de la guerra. En otras regiones del Pacífico, sin embargo, las comunidades chinas se fortalecieron. En algunas regiones, en algunas islas, hubo que evacuar a la población porque estaban sometidas al alcance del poderío militar japonés. Pero en otras, donde dominaban Francia y especialmente Inglaterra, estas comunidades chinas no tuvieron problemas y más bien se fortalecieron debido a la economía de guerra, que requería muchos insumos y ellos eran comerciantes. Entonces, se vieron fortalecidas en las regiones que no fueron atacadas por Japón. Sin embargo, después de la guerra, el proceso migratorio hacia estas regiones del Pacífico Sur se vieron interrumpidas, principalmente en las décadas de 1940, 1950 y 1960. Dicen, en la posguerra, en la segunda posguerra, ese proceso migratorio se detuvo y vuelve a iniciar en los años 70, que es la cuarta oleada migratoria, pero que ya presenta otras características muy distintas. Y pues caemos entonces a esa cuarta ola, que es la Haoji, la última. Se ha producido en las últimas décadas, desde 1970, 80 aproximadamente, y ha supuesto un crecimiento económico y demográfico para las comunidades chinas. Sin embargo, las asociaciones chinas que las estructuraron, ¿sí? Esas comunidades se estructuraron gracias a las asociaciones chinas que principalmente el Partido Nacionalista Chino, el Kuomintang, había creado, y pues cayeron en decadencia. Las comunidades progresaron, pero las asociaciones más bien se vinieron abajo, en un proceso de decadencia. Actualmente, el ingreso de nuevos migrantes provenientes de Hong Kong, Taiwán, China y el sudeste asiático vino a diversificar aquellas comunidades que ya existían, las vino a modificar en cuanto a las personas que la componen o que las componen a esas comunidades, pero también en la identidad. Al agregarse nuevos miembros de diferentes partes de China, las comunidades perdieron hasta cierto punto su arraigo y su integridad identitaria. Recordemos que en las 3 primeras oleadas los migrantes pretendían y lo hacían, que era no perder los contactos con sus comunidades de origen en China. Pero ya después, en esta cuarta ola que se produce a partir de los 70s, que estamos todavía en ella, pues los patrones de comportamiento son otros, los modos de socialización son otros. El hecho de que exista internet, que no existía antes de los 70s, pues también viene a revolucionar las cosas. Entonces, a diferencia de Nauru, donde los trabajadores chinos fueron segregados, no se les permitía asimilarse con la población local, en Samoa Occidental y en Tahití, que es parte de la Polinesia francesa, muchos hombres chinos convivieron con mujeres nativas antes de la Segunda Guerra Mundial. Buscaron parejas, formaron familias con mujeres nativas polinesias. Y en lugares como Apia o Patente,
todavía hay comunidades chinas que reconocen una doble identidad, un doble pasado, tanto asiático, polinesio, como chino. Reconocen esa herencia que tienen por el proceso de mestizaje que de alguna forma se produjo. Y en Tahití esto es muy claro. Ha habido un mestizaje con la población local y muchos chinos terminaron formando sus familias con mujeres nativas. La migración china a la Polinesia francesa entonces presenta algunas diferencias con el resto de las migraciones al resto de Oceanía. Muchos de los mercaderos chinos del siglo XIX eran Hokkien, un grupo, como dije, de la etnia mayor, que es Han, que tiene sus propias tradiciones, ese subgrupo, y que principalmente se ubica en el sureste de China, en la provincia de Fujian. Para finales ya del siglo, el número de migrantes cantoneses ya era superior. Iniciaron con la etnia Hokkien o Hakka, como se le quiera llamar, pero el proceso migratorio continuó y se integraron también miembros de lengua cantonesa, de diferente extracto étnico. El número de migrantes ya para finales del siglo XIX había crecido el número de migrantes cantoneses. El idioma cantonés predomina en el Pacífico Sur. Prácticamente en todas las islas donde hay migrantes chinos son cantoneses. Y la lengua que ha servido de sustento para la tradición y al arraigo ha sido el cantonés. Sin embargo, eso no fue así en la Polinesia francesa. Allí la tradición Hakka se mantuvo y la lengua principal que se conserva es la Hakka, no el cantonés. Entonces, ahí tenemos una gran diferencia con el resto de migrantes en general a la Polinesia. El número de trabajadores Hakka fue siempre superior en Tahití, y de Tahití se les llevó a Nueva Caledonia, que también es colonia francesa. Las dos regiones insulares eran y son parte de Francia, y de Tahití se llevaron pues, los Hakka a Nueva Caledonia, y por eso es que la lengua que predomina en estas dos partes de la Polinesia francesa es la lengua Hakka y no el cantonés. En el resto de islas sí es predominante el cantonés como lengua. Además, las comunidades chinas de las islas del Pacífico no mostraban mucha diversidad lingüística. ¿Sí? Donde se hablaba cantonés, donde era Hakka, no había mezcla ni diversidad lingüística hasta la década de 1970, los 3 primeros patrones migratorios. Sin embargo, esto no ocurrió en las comunidades chinas de Norteamérica, de Australia o de Nueva Zelanda. Es decir, en Estados Unidos, en Canadá, en Nueva Zelanda, en Australia, sí hubo una gran diversidad de grupos que llegaban como migrantes, de etnias, y la diversidad lingüística entonces fue mucho mayor, y ha sido siempre mucho mayor en estas otras partes del mundo que en la Polinesia en general. Todavía hoy en Tahití y en Numea, las comunidades chinas siguen siendo principalmente Hakka, pues las autoridades francesas no han permitido el ingreso de muchos migrantes chinos. No hubo una gran apertura de parte del Imperio francés para permitir migraciones, para abrir, digamos, la puerta a las migraciones de una forma muy amplia. Pusieron muchas restricciones y por eso los Hakka se mantuvieron siempre como grupos mayoritarios en Tahití. Y los que sí permitían, los migrantes que sí permitían, los franceses, eran principalmente trabajadores temporales y especialmente cocineros. La inmigración Hakka entonces a la Polinesia francesa, como hemos dicho, empezó en 1865, venían de la provincia de Guangdong y de Fujian, pero eran Hakkas, ¿verdad? No eran cantoneses de etnia y de lengua. Reclutados como trabajadores agrícolas principalmente.
Y en eso hay una similitud, porque cuando se traen los primeros chinos a Costa Rica es para que trabajen como peones agrícolas. Se puede mencionar el caso, por ejemplo, de la finca Lepanto, que fue comprada por lo que hoy es Lepanto, ¿verdad? En otra época, en los planos, en los mapas, perdón, de los piratas aparece Lepanto con otro nombre, que es Santo Domingo, nombre que tenía en la colonia. Pero luego se le cambia el nombre porque un español adquiere sus terrenos. Recuerda la batalla de Lepanto en la que participó Cervantes y allí perdió su mano izquierda. Y bueno, se quedó Lepanto. Cuando General Cañas compra la hacienda Lepanto, pues trae chinos a trabajar como trabajadores agrícolas y llama la atención que también los migrantes a la Polinesia Francesa, los primeros que se contratan a partir de la segunda mitad del siglo XIX es para trabajar en haciendas de algodón, es decir, trabajo agrícola. Bueno, ya comenté que luego vinieron otras oleadas migratorias antes de la Primera Guerra Mundial, desde la Segunda, y después desde la década de 1920 en el periodo entre guerras, y finalmente la cuarta ola a partir de 1970 o 1980. Bueno, esto supuso todo el crecimiento de la comunidad jaca en Tahití, en Tahití, y en muchas otras islas de la Polinesia Francesa. Y esa comunidad jaca entonces se va a desarrollar como un nicho, una división que existía entre los colonizadores franceses y los polinesios aborígenes, es como un tercer grupo en medio y que filtra muchas relaciones económicas de un grupo al otro, de los aborígenes y los franceses. Si hubo algún tipo de asimilación de parte sí, fueron asimilados de alguna forma esos grupos jaca, pero no del todo. Como les digo, muchos se asimilaron más que con los franceses, con los nativos, con los polinesios. Y el proceso de irse mestizando se va a producir a lo largo del tiempo, desde la llegada a partir de 1865. Entonces, como les dije, llegan en 1865 para trabajar en las plantaciones de algodón. Se había permitido una cuota de 1.000 trabajadores. Luego llegan 681, poco tiempo después, para la misma finalidad. Pero el negocio del algodón fracasó en Tahití, falló, y los inmigrantes chinos se ubicaron en otras islas, varias islas, donde establecieron negocios que los hicieron exitosos financieramente. Y no tuvieron competencia significativa de comerciantes no chinos, sino hasta la década de 1980. Se mantuvieron como un nicho comercial de pequeños comerciantes, principalmente en tiendas de abarrotes y almeroderos. Se parece mucho también al comercio chino en Punta Arenas, que era de pequeños comerciantes, abarrotes principalmente, a veces también bares o restaurantes. Y el proceso se parece mucho a lo que ocurrió en Tahití cuando fracasa entonces la producción de algodón. Fue como un experimento esto del algodón en Tahití, no funcionó. Los residentes chinos crearon entonces asociaciones, al igual que en Punta Arenas. Hubo una asociación, pero aquí hubo más. Crearon asociaciones en Papeete y escuelas establecidas por el Kuomintang, el Kuomintang y Chofa Fuiqing, o Asociación Filantrópica. Asociación Filantrópica en francés. Estas escuelas aún enseñan la lengua, la respectiva lengua a los niños, a los pupilos, a los chinos pequeñitos. Otras asociaciones también incluyen a Sinintong, una organización social, religiosa y caritativa que organiza eventos que presentan la cultura china, la van a conocer, y otra asociación que es Wenfa, dedicada a integrar a los chinos en la vida cultural de la Polinesia Francesa. Entonces vemos que hay diferentes asociaciones, al menos mencioné 5, que se dedican principalmente
a rescatar y a conservar la lengua y las tradiciones, especialmente la parte nacional. Bueno, entonces ya resalté que los chinos llegan a la Polinesia Francesa como contratados. Hay un contrato que los vincula, que los liga a su contratante. Este contrato se puede vender, y con ello se vende a la persona que está dentro como obligado contractual. Esto en inglés se le llama indentured labor, una labor contractual. En el medioevo existían estos contratos, pero eran contratos de aprendizaje, no se cobraba. El aprendiz no cobraba por trabajar con su maestro, porque el pago de ese aprendiz era el aprendizaje mismo, y también se les llama en inglés indentured labor. Pero el indentured labor de estos chinos no era un contrato de aprendizaje, era un contrato más bien de servidumbre. ¿Por qué? Porque pasaban hasta 10 años tratando de pagar la deuda que habían adquirido por venirse al Pacífico o a América, y pues en condiciones tristes, realmente muy tristes. Por ejemplo, en el Perú, estos indentured laborers o laborers, trabajadores, recibían solo un plato de arroz al día. Esa era su alimentación, un plato de arroz al día, menos que un esclavo. Y se ha resaltado, muchos autores, incluso nacionales, han resaltado el hecho de que cuando en el siglo XIX se prohíbe la esclavitud negra, primero el comercio de esclavos y luego la propia institución de la esclavitud negra. Entonces la mano de obra escasea, ya no es posible. Primero fueron los indígenas, que fueron prácticamente desaparecidos en muchas regiones por sobreexplotación y enfermedades. En el caso de Chomes, por ejemplo, la ciudad de Aranjuez se traslada de Aranjuez, y aquí cerca, usando el estero, 10 kilómetros hacia arriba por el río Aranjuez. Ahí quedaba la ciudad de Aranjuez española. Se traslada a las lomas de Pan de Azúcar, donde estuvo el primer asiento del Espíritu Santo de Esparza. Espíritu Santo. Las lomas de Pan de Azúcar quedan al otro lado del río Barranca. Allí estuvo el primer asiento de Esparza. Y se trasladan porque los indios, que llamaban los españoles de Chomes, habían sido muy maltratados por ellos mismos y habían prácticamente desaparecido. Entonces no era por un acto de bondad que se iban a ir y que los iban a dejar en paz, no, era por explotar a otro grupo que luego hacen una reducción y llaman a ese pueblo Santa Catalina de Garavito. Bueno, esto sirve para mostrar que la mano de obra se iba haciendo escasa. Primero la mano de obra indígena. Juan Vázquez de Coronado, conquistador de Costa Rica, con la mitad del ejército son negros. Los soldados eran negros, una gran parte al menos. También llega a su fase final con la abolición de la esclavitud, del comercio de esclavos primero y luego la esclavitud. Llega también a su fin el uso de la mano de obra negra, africana. ¿Con qué se sustituye en el siglo XIX? Bueno, con los coolies o los migrantes chinos, que van a ser sometidos a gran esclavitud, a una situación similar a la esclavitud. Este indentured labor contract es similar a un régimen de esclavos. Entonces, los chinos vienen a sustituir a la mano de obra negra y a la mano de obra indígena en América y en otras regiones del mundo. Por eso vemos que el siglo XIX, principalmente a partir de la segunda mitad, va a ser una explosión migratoria, principalmente del sudeste de China, Guangdong, a otras regiones del mundo. Y por eso también se presentan muchas similitudes. Este modelo de 4 olas migratorias se presenta no para el Pacífico Sur, en general para el globo. Muy bien, entonces llegan los chinos a la Polinesia Francesa como en una condición de servidumbre contractual, pero una servidumbre contractual. William Stewart, un plantador escocés, el que los lleva por primera vez
obtiene el permiso del gobierno colonial francés para llevar, como les decía, a 1000 trabajadores, y los lleva esos primeros desde Hong Kong para que trabajaran en su planta de algodón. La segunda ola que se produce fue en 1924, con el establecimiento de una línea de vapor que iba directo desde Hong Kong hasta Tahití, y de Tahití pues de regreso a Hong Kong. Entonces era muy fácil llevar o traer trabajadores chinos. Los primeros migrantes fueron hombres jóvenes, no iban con sus esposas, con sus parejas, pero luego de concluir el plazo de la servidumbre contractual, muchos decidieron permanecer en las islas. Pudieron regresarse si lo querían, pero decidieron permanecer en las islas del Pacífico Sur, casándose con mujeres locales y creando así sus propias familias, como ya mencioné anteriormente. Luego, pues cuando el Imperio francés suaviza de alguna forma sus leyes sobre migración y servidumbre contractual, muchas familias empezaron a migrar a la Polinesia francesa y con frecuencia iniciaron pequeños negocios que aún hoy son visibles en la Polinesia francesa, en el ámbito de las ventas minoristas y en la importación y exportación de mercancías, ocupando así un nicho entre los importadores y exportadores europeos y los productores nativos polinesios, como un tercer grupo de comerciantes que media entre los europeos y los polinesios nativos. Aunque en buena medida los chinos han sido asimilados por la cultura polinesia, y aunque a menudo aprenden lenguas europeas dominantes como el francés o el inglés para comunicarse, y también lenguas indígenas propias de los polinesios, su remanente cultural, yo no sé si eso es un cliché, más bien ustedes me podrán decir, pero así se presentan en muchos documentos, que su principal remanente cultural es la gastronomía. Y se mencionan platos como el cerdo a la barbacoa char siu, el chop suey, el chow mein y la pastelería cantonesa. ¿Por qué digo que puede ser un prejuicio? Bueno, porque los chinos son más que la comida, ¿verdad? Lo que ellos venden como comida de restaurante chino. Y existe ese prejuicio, que para mí sí es un prejuicio o un cliché. Muy bien, ahora hablemos de Punta Arenas. Ya hablamos cómo fueron estas 4 oleadas, y que la cuarta es vigente, ¿verdad? A partir de la década de 1970 a la Polinesia y específicamente a la Polinesia francesa. Ahora vamos a hablar de Punta Arenas. Bueno, aquí tengo un mapa, lástima no lo podemos proyectar, un mapa de cómo era Punta Arenas en 1894. Un mapa que fue levantado por el ingeniero Clark y menciona cuadra por cuadra lo que había. Lo que vieron los chinos que llegaron a Punta Arenas, a Punta Lin. Ustedes usan, ¿verdad? Punta Lin, Punta Arenas. Y cómo vieron ellos las Punta Arenas que existían. Principalmente, pues, Punta Arenas no pasaba más allá de lo que es el gimnasio, bueno, lo que es la Plaza de los Caites. Hasta ahí llegaba Punta Arenas. Y el proceso de que la barra de arena fue creciendo todavía en el siglo XIX era perceptible. Se dice que crecía alrededor de 14 metros por año la punta, por la acumulación de sedimentos de los ríos y del mar. Ese proceso se detuvo alrededor de 1950, en parte por obras humanas, como el malecón que existe, las piedras que se pusieron allí que alteraron el proceso de sedimentación. Bueno, entonces la población puntarenense, desde la fundación, ¿cuándo se fundó Punta Arenas? En 1765. Se fundó como ciudad portuaria para la exportación, no del café, del tabaco josefino. Y es precisamente, bueno, San José ya existe como una pequeña villa, con unos pocos ranchos, 19, 20 ranchos de paja, pero realmente lo que hace a San José ser la ciudad, que luego se convierte en la capital de Costa Rica, es la exportación de tabaco. Y también en 1765, la corona española, en manos de los Borbones, deciden crear un monopolio
de siembra y procesamiento y exportación de tabaco en Centroamérica y se lo otorga a Costa Rica y se ubica en San José, la factoría de tabaco. Eso fue lo que hizo San José la ciudad que es hoy. Y a Punta Arenas, en el mismo año, 1775, se le designa como el puerto de altura costarricense para la exportación de ese tabaco. Entonces son dos ciudades gemelas, digo yo, porque tienen un origen histórico común por razones económicas, por decisiones de la corona española y por el monopolio del tabaco que se le tocó al país ese año, 1765. Entonces se empieza a exportar tabaco desde Punta Arenas y se empieza a poblar el sector donde estaba pues, hoy Parque Victoria y alrededor del Parque Victoria pues, los edificios que existen. Ese es el núcleo fundacional de Punta Arenas. Pues la población de Punta Arenas desde la fundación en la segunda mitad del siglo XVIII, 1765, siempre ha sido heterogénea. No ha habido una población homogénea que pertenezca a una sola etnia o a un solo grupo, sino que ha sido sumamente heterogénea tanto en lo social como en lo económico. Había, pues, la clase alta normalmente estaba compuesta por el siglo XIX por europeos de origen italiano, de origen alemán, principalmente. Y luego, ya a finales del siglo XIX, empiezan a migrar sirios, libaneses, que les llamaban turcos, y los chinos, que se empiezan a instalar a partir de 1865 en el Pacífico Central, en la hacienda del general Cañas. En un informe fechado el 11 de noviembre de 1853, el gobernador de Punta Arenas, precisamente el general Cañas, José María Cañas Escamilla, expresa que, abro comillas, como la mayor parte del vecindario se ha compuesto de emigrados de El Salvador, de Honduras, de Nicaragua y Chiriquí y de otros países extranjeros, tiene dificultad para arreglar sus diligencias cuando quieren casarse. Estos extranjeros tienen dificultad para casarse. Que no pudiendo legitimar su unión por falta de recursos, concluyen por vivir en concubinatos. Así describe el general Cañas entonces que la población de Punta Arenas era centroamericana y que no se casaban porque ni siquiera venían con sus documentos que el cura le iba a pedir para casarse. No podían demostrar que eran ni casados, ni solteros, ni viudos, no traían documentos, eran indocumentados, pero eran centroamericanos. Aparte de los criollos y de algunos centroamericanos y panameños, en los primeros decenios del siglo XX, la clase alta estaba conformada principalmente por personas de origen europeo, alemanes, italianos, españoles, libaneses y chinos y sus descendientes. Los chinos, inicialmente traídos como trabajadores, se dedicaron pronto, con notable éxito, por cierto, al comercio e incluso a empresas agrícolas. Hubo muchas críticas, muchos miembros de la élite política y económica costarricense criticaban la migración china porque decían que los chinos llegaban y que parasitaban. ¿En qué sentido? En que no eran productores industriales ni eran productores agrícolas, sino que eran comerciantes y que el comercio lo puede hacer cualquiera. Bueno, no era así. Los chinos sí fueron productores, por ejemplo, José Chen Apuy tenía una finca lechera. No era exclusivamente un comerciante. Lo mismo podemos decir, bueno, y también creó la empresa Manchon Sim, que es la más antigua, la sociedad anónima más antigua acá en Punta Arenas por chinos, en 1888, con el nombre comercial de Manchon Sim. Una tienda de abarrotes y de diversos géneros que estaba frente al actual mercado municipal, usando la calle. Allí estaba el negocio Manchon Sim. Y también se dedicaron al cultivo de arroz, no solo a la producción ganadera y lechera, sino al cultivo de arroz. Y hubo intentos incluso de explotar la concha, la madre perla, la que produce perlas, que en el Golfo de Nicoya, todavía hace 100 años, era un negocio muy rentable. Hubo un intento de crear incluso un monopolio por vía ley, contrato ley, a favor de un señor de apellido Cruz, que era panameño, chiricano, asociado con Manuel Sim, un chino de aquella época, Manuel Sim, un gran inversionista.
Hacia la última década, sin embargo, ¿verdad? A pesar del éxito que luego llegaron a tener, hacia la última década del siglo XIX, aún los chinos no se habían establecido con fuerza en el comercio en Punta Arenas. Hoy al final del siglo XIX, a pesar del ejemplo que mencioné de José Chen Apu y su firma Manchon Sing, no eran mayoritarios. De acuerdo con el testimonio de Cabrera Amador, los establecimientos comerciales de propiedad de chinos no eran muy numerosos a finales del siglo XIX. Ya había, pero no eran muy numerosos. Voy a hacer algunas lecturas un poco largas de citas textuales, porque son entrevistas que se hicieron hace más de 70 u 80 años y se publicaron en periódicos locales, por ejemplo en Punta Arenas de ayer y hoy, y que recogen testimonios de personas que, bueno, ya no están, por la hayas habían muerto, y nos describen cómo era la Punta Arenas de aquella época y la participación de los chinos en el comercio y en otras actividades económicas. Nos dice Cabrera Amador: el único que estaba establecido con buen nombre y buen almacén era Manchon Sing. Los demás, como Huaca y otros, lo que tenían eran lavanderías. Se está refiriendo a chinos, ¿verdad? Lavanderías. Y había uno que era limpiabotas, el chinito Agustín Trujillo, que fue el primer limpiabotas que hubo en Punta Arenas. Y creo que también los demás vinieron en la migración china que trajo al país Tomás Guardia. Recordemos que Tomás Guardia toma el poder en 1875. Entonces eso fue en ese último cuarto del siglo XIX. Bueno, entonces que venían con los que trajo Tomás Guardia, contratados para enseñarlos a sembrar el arroz. Enseñarnos a los tipos a sembrar el arroz. Entonces, se trajeron para la explotación agrícola y específicamente, en este caso, para la producción de arroz y para que el costarricense conociera técnicas de siembra y de cultivo del arroz. A los tiempos, Huaca era un chino, se convirtió en pescador. Y Gil Kong, me imagino que un ancestro del compañero, ¿verdad? Gil Kong. No, Acón es usted. Acón, sí. Conozco y el famoso pintor es el descendiente de él. De Gil. Sí, y el doctor Miguel Reinaldo Kuhn también es el famoso doctor aquí. Bueno, entonces Huaca se convirtió en pescador. Digamos que no en comerciante, en pescador. Y Gil Kong y Jacobo Sánchez, aunque suenan nombres como en español, pero eran chinos. Jacobo Sánchez y Gil Kong comenzaron a levantar su propia fortuna en el negocio de la matanza de cerdos. Ya ustedes, de nuevo, relacionado con lo agropecuario, se hicieron pues ricos con la matanza de cerdos. Manchon Sing y compañía era una casa comercial fundada en 1888, como les decía, por José Chen Apu. Es probable que hubiera ya migrantes chinos en el Pacífico Central costarricense desde antes de 1850. Es una conjetura o una hipótesis. ¿Por qué? ¿O en qué se sostiene esa hipótesis? Bueno, el 1 de enero de 1850 aparece en un periódico, ese 1 de enero de 1850 se publicó el primer número del periódico chino Peking Monitor. Se publicó en ese periódico que se publicaba en Estados Unidos, el Peking Monitor, una ordenanza del emperador Toa Huang que, y pongo, abro comillas, prohibía la emigración de sus súbditos a California y al estado de Costa Rica. Esto no se publicó en Costa Rica, se publicó en Estados Unidos, el 1 de enero de 1850. Y ese acto, pues, que se haya publicado esta ordenanza del emperador chino, pues no debe ser una casualidad. Debió de haber obedecido a una causa real y no a un mero arbitrio o antojo del emperador. Algo estaba pasando en Costa Rica y en California. Bueno, en California sí sabemos, ¿verdad? La explotación de los chinos en las minas, en la construcción de ferrocarriles. Pero algo estaba pasando también en Costa Rica antes de 1850, que el emperador mismo se toma la molestia de dar una orden, que no vengan a Costa Rica.
No se cumplió porque ya en 1855, 5 años después, se trajeron chinos desde Panamá, que habían trabajado en la construcción del ferrocarril interoceánico entre Colón, Guaspígua, que era como se llamaba Colón en el siglo XIX, y la ciudad de Panamá. Era un ferrocarril que cruzaba del Caribe al Pacífico, cruzando todo Panamá. Ese se inauguró en 1858, ese tren. Y era la misma empresa que luego prestaba servicios de cabotaje desde Guatemala hasta Panamá, y en la que Juanito Mora vino de El Salvador, bajó en Punta Arenas con tal de tomar el poder, y pues ya sabemos en qué paró, ¿verdad? Lo fusilan, pierde la guerra, lo fusilan, muere. Era la misma empresa, la del ferrocarril y la de los barcos, la de los vapores. El 22 de mayo de 1855, el bergantín Sardo, italiano, de Cerdeña, el bergantín Rostan, que procedía de Panamá, fondió en Punta Arenas. Traía 32 chinos para realizar labores agrícolas en la hacienda Lepanto, actualmente, ¿verdad?, en la península de Nicoya, como hemos comentado, y que era propiedad del general José María Cañas Escamilla, general Cañas. El 18 de diciembre de ese mismo año, el vapor neogranadino, la Nueva Granada, sería lo que hoy es Panamá, Colombia y Venezuela. Esa era la Nueva Granada. Entonces, el 18 de diciembre de ese mismo año, 1855, el vapor neogranadino, denominado Josefa, arribó con un grupo de 45 chinos, también contratados en Panamá para las mismas labores y al servicio del barón Alexander von Bülow, que era, pues, de la nobleza prusiana. Estuvo en Costa Rica, vivió acá y participó incluso en la guerra contra los filibusteros, von Bülow. Durante la administración de Tomás Guardia se contrataron chinos procedentes de Macao para trabajar en el sector agrícola y en la construcción del ferrocarril al Atlántico. Un grupo de 653 trabajadores chinos llegaron a Punta Arenas el 30 de enero de 1873 en el vapor italiano Glensanox, procedentes también de Macao. Solo 4 décadas después, como recordaba el señor Miguel Meneses, los establecimientos comerciantes de la calle del Comercio pertenecían casi todos a chinos, hijos o nietos de aquellos que conformaron aquel primer grupo de la década de 1850. Ven ustedes entonces que a inicios ya del siglo XX, en la década de 1910 y 1920, ya el comercio, en la avenida del comercio, ya estaba principalmente dominada por chinos. Cuando a finales del siglo XIX, pues Manchón Singh y los Sánchez, Jacob y Pedro Sánchez, también la familia Quirós, Pedro Quirós, pero eran pocos, ¿verdad? Los comerciantes chinos de finales del siglo XIX eran pocos. Unas décadas después, ya dominan el comercio. Los que no son de Punta Arenas se pueden ubicar en la avenida del Comercio, que es la que pasa frente al Banco Nacional, el Banco de Costa Rica, y que va al mercado. Por el otro lado pasa por el frente del Parque Victoria y la Casa Chante. Esta es la avenida 3 o calle del Comercio, y es la calle más antigua de Punta Arenas. Se le llamaban en otra época el callejón del Estero, luego la calle del Estero, luego la calle del Comercio, luego la avenida del Comercio, y hoy es la avenida 3 de Punta Arenas. Pero ese es el núcleo donde se fundó Punta Arenas como ciudad. Y luego en 1844 se emite un decreto, el primer plan regulador que se conoce de una ciudad costarricense, aparte de las españolas que sí tenían sus ordenanzas, donde divide por cuadras dónde van a estar los edificios públicos de Parque Victoria hacia el oeste, las casas de las personas más adineradas, que serían las cuadras centrales, todo lo que sería del Parque Victoria hasta el mercado, y del mercado hacia el este serían los ranchos de paja de personas pobres que no tenían, pues, cómo construir algo mejor. Y así el gobierno decidió que esa era la distribución que iba a tener Punta Arenas, y por eso es el primer plan regulador que conocemos con carácter oficial en Punta Arenas y en el país. Ok, el flujo de migrantes chinos continuó para su uso en la agricultura,
El Liberal, un periódico de hace 100 años, decía el 11 de noviembre de 1918, dice: el chino Manuel Sin, que radica en Punta Arenas y quien no hace mucho convino con el gobierno en importar chinos para agricultura, manifestó a nuestro corresponsal en aquel puerto, se refiere a Punta Arenas, manifestó lo que sigue: 250 chinos vendrán en cuanto los pasajes estén un poco más baratos. Los haré venir de San Francisco de California. Ya no los iba a hablar de China ni de Macao ni de Cantón, no, era de California, de San Francisco. Por ahora tengo ya unos días trabajando en la siembra del arroz, cuya cosecha espero sea de 500 quintales. Y le pregunta el periodista: ¿y mujeres también vienen con ellos? No, responde. Esas las buscarán aquí. No traen mujeres, ¿no? El periodista entonces termina su entrevista diciendo: bueno, sin comentario. Yo tampoco lo voy a hacer. Muy bien, en la segunda mitad del siglo XIX los chinos fueron denigrados en la prensa. No tenían muy buena atmósfera. Se afirmaba que tenían una propensión a suicidarse, claro, por la forma en que los trataban, ¿cómo no, verdad? No iban a intentar suicidarse. Y se les acusaba también de homosexualidad. Eran las críticas, ciertas o no, que había en la prensa tratando de deslegitimar a estos migrantes. Siempre ha habido pues, alguna xenofobia de todas partes del mundo, Costa Rica pues, también. Lo cierto es que se trataba de condiciones laborales y sociales similares a la esclavitud. Además, en el siglo XX quizás se haya producido trata de personas. Y digo quizás, pero creo que es totalmente cierto. Por parte de los mismos chinos ya asentados en Costa Rica, como podría desprenderse de la siguiente anécdota. Vamos a leer esta anécdota que apareció en La Nación, en un artículo que se denominó Anécdotas del Punta Arenas de Antaño, publicado el 17 de septiembre de 1958. Dice el artículo de La Nación: hace ya muchos años, cuando el comercio estaba en su esplendor y la colonia china necesitaba elementos para atender o abrir negocios en Punta Arenas y en Guanacaste, se importaban, y lo ponen entre comillas, chinitos. Vean que incluso tiene pues, un carácter despectivo, esta forma de expresarse. Chinitos, pagando fuertes sumas de dinero a las autoridades y a veces tropezaban con personas incomparables. Se las agenciaban con otros individuos para meterlos de contrabando. Si no podían comprar a las autoridades, entonces se recurría al contrabando de personas. En aquel entonces, esto era un gran negocio del cual vivían bastantes personas, afirma La Nación. Los chinitos, de nuevo entre comillas, importados eran confinados durante 3 o 4 años en el interior de los almacenes, especialmente en el comercio conocido de don Jacobo Sánchez y compañía, para que pagaran con su trabajo el costo de su traída y para que aprendieran el idioma español. Pasaban escondidos 4 años en un almacén de don Jacobo Sánchez. Una de tantas noches del contrabando, varios individuos se dieron cuenta de las menudencias de la operación humana y, aliándose con otros compinches, decidieron jugarles una partida a los negociantes. En botes se arrimaban a los costados del buque que traía la mercancía en horas de la noche, calculando la luna y la oscuridad de la playa que da al sur en el barrio El Carmen. Los que no conocen Punta Arenas, el barrio El Carmen es el último segmento al oeste, en la punta. Ese es el barrio El Carmen. La contraseña era de ley y los boteros se entregaban los chinitos al intermediario que estaba en la playa, quien inmediatamente después se encargaba de conducirlos con miles mañas hasta las bodegas del almacén de Jacobo Sánchez o de cualquier otro que le hubiera hecho el encargo de este negocio, que hubiera encargado de traer los chinos. Enterados los individuos de las consignas y del día en que venía la mercancía, dispusieron quedarse toda la noche a la orilla de la playa, ocultos bajo los almendros y jocotales. Después de mucho esperar, oyeron el ritmo de los remos o canaletes. La persona que tenía dispuesta se hizo presente en la orilla y, simulando la consigna,
Imitando la voz del verdadero intermediario, cogió al chino del brazo y salió corriendo hacia donde lo esperaban sus compinches y se lo robó. Acto seguido y después de muchas argucias, se presentaron al almacén de Jacobo Sánchez con el chinito. Extrañado el impostor de la mercadería de que no fuera el mismo individuo el que llevara a su paisano, puso trabas al principio. Pero los otros, que no eran lentos, le manifestaron que ellos habían sido encargados del chinito en vista de que la policía había cogido preso al señor que él esperaba. Inmediatamente pagó en billetes de 100 colones los 500 que le cobraron para evitar líos con la policía, ya que amenazaban con llevar al paisano a la comandancia si no les pagaban los 500 colones. A las 2 horas, jadeante, sudoroso y preocupado, llegó el verdadero encargado, manifestándole a don Jacobo Sánchez que el chinito se le había perdido en la finca de don Hermenegildo Cruz, en el barrio El Carmen, porque había desembarcado antes de las 12, que era la hora que se había convenido. Así las cosas, él no tenía la culpa, pero sí le preocupaba que la policía lo fuera a encontrar, y entonces el tamal se iba a poner muy feo. Cosa literal. El señor Sánchez, riendo a mandíbula batiente, le contó la negociación que había hecho, exigiéndole que le devolviera la plata que le había adelantado en el negocio. Y como dice el refrán, el que madruga come pechugas. Aquí termina el artículo de La Nación, pero describe un hecho que puede ser real o puede ser que no, ¿verdad? Yo no afirmo una cosa ni la otra, pero sí se publicó en 1958 como un ejemplo de la trata de personas, en este caso personas chinas, que se producía supuestamente en Punta Arenas, en la ciudad de Punta Arenas. Bueno, en este caso, pues los chinos ya empiezan a dedicarse a actividades comerciales, a algunas actividades productivas como la siembra de arroz, la matanza de cerdos o la pesca, en algunos casos, a la cría de ganado lechero, y por lo tanto el comercio viene a representar una importante fuente de ingresos económicos para estos migrantes. Y a la vez era un factor de conformación del panorama de la ciudad. El señor Miguel Meneses, entrevistado en 1971, describe la Punta Arenas de principios del siglo XX, que fue la ciudad en la que actuaron estos señores migrantes chinos. Describe la ciudad de Punta Arenas de la siguiente forma: el comercio establecido en la avenida comercial, avenida 3, que mencioné hace un rato, era casi todo chino, ya para inicios del siglo XX. Hijos o nietos de los que llegaron por el permiso de entrada que les dio el presidente don Tomás Guardia. Pero recuerdo que aparte de ellos tenían negocios de tienda don Piano Fonseca, don Manuel Torres, la botica de Ricardo González Veranes, donde a los años estuvo en esa esquina la librería Jiménez, y me dicen que se quemó. Calle de por medio estaba la tienda de ropa de lujo y al lado la zapatería de Chalehuele, cuyo jefe de taller era don Manuel Madrid. Seguía una bodega de granos de Mora Calderón. Después había una carellería donde se fabrica cosas de carey, una carellería mediocre de unos salvadoreños, y al lado estaba don Salvador Arauz con su negocio La Ismeña. Le seguía una venta de sombreros de paja y de palma de Chica Salamanca. Seguido había varios negocios pobres y luego uno de don Manuel Nicolás Macluf. Todavía queda don Nicolás en Punta Arenas, ¿verdad? Sigue siendo diputados. Con tiendas y varios. En la esquina estaba el almacén de tienda, barrotes y granos del Chinito Ping Pong, una tienda de barrotes de alimentos. En línea recta, siguiendo la cuadra, en la otra esquina estaba la Obra de Oro. Enseguida la panadería de Gabriel Salón, la tienda de Santi Bryce, que era libanés. Luego la ferretería de Guido y Esquivel, que poco tiempo después vendieron al chinito Manuel Sin. Manuel Sin era aquel que iba a traer chinos de California para la siembra de arroz. Ese establecimiento lo compró enseguida don Napoleón Soto y lo bautizó Ambos Mundos. Siempre buscando al este estaba el almacén Nord de alemanes.
Enseguida la tienda de Julio Roque, que era un francés, y en la esquina la botica de don Manuel Barahona, que luego traspasó a Manuel Grillo. Pasando la calle estaba un gran almacén de Chinito Manchon Singh, una persona física, una casa muy vieja, pero en buen estado. Seguía un hotelucho, ojo el nombre del hotelucho, llamado Pekín. No era casualidad, ¿verdad? Llamaba Pekín. Luego una panadería del Chinito Jaime Chang. A continuación la casa propiedad de don Manuel Barahona, que a los tiempos vendió a don Miguel Guzmán, el dueño de la hacienda del Chapernal. Enseguida la tienda de licores del Chinito, le llamaban el chino ñato. ¿Quién sabe cuál era el verdadero nombre? Así le llamaban. Ahora, del Parque Victoria Celeste, por la otra acera, frente a la cantina La Eureka, que se quemó el año pasado, está hablando que se quemó en 1970, estaba la casa y oficina del doctor Spencer Franklin, un médico estadounidense. Enseguida la ferretería de cobre y Chan. Enseguida la casa de la familia Chavarría, al lado de la casa de la familia Sandino. Pasando la calle, en la esquina estaba el Hotel de Europa de don Emanuel Moiso, un italiano. A continuación, una casa de alto, amplia, que llamaban la Casa Colorada, donde residían los gobernadores. En la parte baja estuvo funcionando una agencia de licores, y en los altos vivía la familia de don Benito Pizano, que era maestro de dibujo en la escuela de varones y secretario de la Capitanía de Puerto. Siguiendo siempre la recta estaba el negocio de los hermanos Beirute. Aquí tenemos otro negocio, en este caso de libaneses, de materiales de construcción y para marina. Seguía un gran corredor y en la esquina, hoy la sucursal del Banco de Costa Rica, la cantina de un chinito. De nuevo, un comerciante chino, propietario de una cantina que estaría en la esquina donde está el Banco de Costa Rica actualmente. De esa esquina hacia el muellecito construido por don Ricardo Jiménez, había 2 o 3 casas de pensión, hotelitos de tercera categoría, una barbería y un negocio de cachivaches de chinos. Pues ya no solo eran cantinas o venta de carne de cerdo, ¿verdad? También había otro tipo. Por lo que podemos entender, incluso prostíbulos, ¿verdad? Esos hoteluchos de mala muerte. En la callejuela ciega, en la acera de frente, estaba la cantina del Chino Cruz. Ven ustedes que estos primeros chinos, muchos se cambiaban el apellido, ¿verdad? Para castellanizar. Entonces, el Chino Cruz, pegando al muellecito. Luego la oficina de etiquetes y luego la empresa de transportes marítimos a cargo de don Agustín Brenes. A continuación, la ferretería de don Víctor Esquivel, y siguiendo hasta la esquina, otra vez la cantina de un chinito. De ese chinito al este seguía la tienda de José Noé, que luego vendió a don David Naja. David Naja también era libanés. Ahí vemos como una competencia entre comerciantes libaneses y comerciantes chinos. Entre Naja y la cuadra al norte había un enorme almacén del chino Jacobo Sánchez e hijos. Repito, entre Naja y la cuadra había un enorme almacén del chinito Jacobo Sánchez e hijos. Había un callejón de mujeres malas que le decían el callejón de los amores. Después el almacén de Jacobo Sánchez, que también era chino. Después del almacén de Jacobo Sánchez había otro callejón donde había un hermoso palo que daba una gran sombra y le decían el palo de las nicoyanas, porque allí se juntaban todas a vender sus rosquillas de maíz y ponían sus mesas de tostelería fina casera, las señoras, ¿verdad? Que le llamaban las nicoyanas. Callejón de por medio estaban los famosos corredores viejos y namos donde estaban establecidos con pequeños negocios los hermanos Martín y Rafael Castillo, y a continuación los hermanos Gabriel y Emilio Sabater, buscando hacia el estero. Los compradores de sal vendían con buena plata desde Cartago, y los más fuertes de Punta Arenas lo eran don Lorenzo Canesa y los hermanos Martín y Rafael Castillo, porque tenían que echarse la sal al hombro y tenían que ser muy fuertes entonces. Bueno, y sigue describiendo cómo era la Punta Arenas de aquella época. Termina diciendo o describiendo Punta Arenas de la siguiente forma, refiriéndose a 2 negocios o a varios de chinos.
Los compradores de sal venían con buena plata de Cartago y los más fuertes de Punta Arenas eran Lorenzo Canesa y Martín y Castillo. Haciendo esquina frente a esos famosos corredores estaba el negocio de Petra Álvarez, a la que le llamaban la matrona. Era una mujer alta, corpulenta, muy morena, que tenía matanza de cerdos. Vendía comida y alquilaba cuartos a los forasteros. Contiguo a ella estaba la casa y oficina del empresario de bucería, don Hermenegildo Cruz. Hermenegildo se dedicaba a la bucería para buscar perlas en el Golfo de Nicoya. Y después seguían varias casas viejas hasta llegar al embarcadero La Pitaya, donde después se hizo el Hotel Félix, pero que antes fue una carnicería del chinito Andrés Sanchún, y también estaban instalados en sus alrededores los chinitos Pedro Quirós y Pío Chan, con un merendero cada uno. Es un tipo de soda, llamaríamos hoy, o de restaurante pequeño. Como ustedes ven, entonces, pues nuestro periodo de estudio llega hasta 1925. Se describe entonces a Punta Arenas primero como muy pocos chinos comerciantes, básicamente Manchon Sin y José Chen Apoy, y luego, a partir ya del inicio del siglo XX, estos chinos van a tener si no el control completo, sí, un dominio bastante significativo del comercio puntarenense, en la ciudad de Punta Arenas. Y como vemos, se dedicaban a diferentes tipos de negocios, abarrotes, matanza de cerdos, cantinas, etc. Incluso alquiler de habitaciones en hoteles de mala muerte. Se parece mucho eso a lo que pasó en Tahití. Sí, se parece mucho. ¿Por qué? Porque aquellos que fueron llevados para trabajar en labores agrícolas, en el algodón, terminaron pues dejando la agricultura porque el negocio del algodón fracasó en Tahití, y se dedican entonces al comercio minorista, como también lo hicieron los chinos que fueron traídos a trabajar en las haciendas del Pacífico Central. Algunos venían de Panamá, donde habían construido el ferrocarril, ese transoceánico del Caribe al Pacífico de Panamá, y se dedican en Costa Rica a un sinnúmero de negocios pequeños, pero que los hizo ser exitosos desde el punto de vista como comerciantes. También a la agricultura, Manuel Sin fue un gran empresario del arroz, también de la pesca de perlas, Manuel Sin, asociado con Hermenegildo Cruz, que acabamos de leer, y eso presenta algunos patrones similares. Y bueno, yo tendría más bien que hacer la pregunta a alguien que no está aquí, que es la hija de Susan, que está haciendo el estudio sobre las genealogías. ¿Cuál es la etnia que predomina en Punta Arenas? Creo que es la Han, ¿verdad? Hay que preguntarle a ella. Pero venían, lo que sí sabemos es que venían del mismo lugar que venían aquellos migrantes a Polinesia. Yo he entendido siempre que el principal aporte de los chinos en Punta Arenas fue de la etnia Han, pero hay que corroborarlo. En todo caso, sí lo fue, sí, hay like. No lo han terminado, pero no tiene una situación y está esta disposición de esta comunidad. Pero es decir, para que se permita, la mayoría de los chinos que se establecen aquí en Punta Arenas y en el Pacífico provienen de la región de Chomozán, que es diferente de la región de donde provienen los demás. Entonces, sí, tenían. Ok. Entonces sí hay una similitud porque los polinesios, los chinos que se instalan en Polinesia son, digamos, una subetnia de la Han. Y originalmente venían del norte de China, pero se instalan finalmente en el sur y luego siguen pues, por todo el mundo a través de los diferentes procesos migratorios. Creo que es una investigación que está en curso, pero que se han aportado algunos elementos de tipo comparativo en esos 50 años, ¿verdad? De 1875, o si se quiere uno ir hasta 1850, hasta 1925 aproximadamente, para comparar y establecer similitudes y diferencias entre las migraciones a la Polinesia francesa, especialmente a Tahití y las Islas Marquesas, y a Punta Arenas, y en algún grado también a Guanacaste, en Costa Rica. Las razones de la migración son las mismas, los contratan para lo mismo, hay contratos
esos de indenture, ¿verdad? Labor, que son verdaderos contratos de esclavitud estimulada, tanto en la Polinesia como en Punta Arenas. Y finalmente, pues, lamentablemente, esa esclavitud disfrazada, pues llevó a que muchas personas, es cierto, que se suicidaban algunos por las condiciones de vida infrahumanas en las que los tenían. Pero bueno, dichosamente la comunidad china logró encontrar su norte, no solo en el comercio, en muchas otras cosas, y superar esa condición de servidumbre vergonzosa que existía y existió tanto en la Polinesia francesa como en nuestro territorio, especialmente en Punta Arenas. Con esto pues les doy las gracias por haberme escuchado. Yo no soy muy buen orador, pero me he esforzado y les agradezco. Muchas gracias a Orieste por esta interesantísima ponencia, exposición, sin embargo, con datos muy interesantes y esclarecedores con respecto a la migración de los chinos e incluso a la población china, ¿verdad? Como uno puede ver en la actual Punta Arenas, y por supuesto en las otras islas y lugares que usted nos menciona. Vamos a abrir un periodo de preguntas, comentarios, discusión. Doña Susana. Una pregunta, antes de que se me olvide. No hay datos concretos, reales, en documentos para saber si los primeros chinos que fueron traídos como esclavos tuvieron descendientes que abrieron los primeros negocios en Punta Arenas. Sabemos de eso, Manchón sí y todo eso, pero si fueron descendientes de esos primeros chinos. No, más bien yo me esperaría a ver el estudio de IRIS, ¿verdad? El genealógico, para ver la sucesión y si, pues seguro que sí, los que luego montaron sus negocios, principalmente a partir de 1900, pues posiblemente sería la primera generación ya nacida en Costa Rica de los descendientes de aquellos que vinieron a partir de 1855. Aunque, como les dije, es de sospechar que posiblemente ya había chinos antes de 1855, por esa prohibición que se publica en un periódico estadounidense del emperador. Pero posiblemente sí, Susan, yo pienso que sí. Pero ya más bien ahí esperaría yo a ver los resultados de ese estudio. Sí. Gracias. Doctor, bueno, creo que van a felicitarme. Es un trabajo bastante amplio. Hay una duda que tengo con relación. Usted pudo, al desarrollar la investigación que está haciendo, poder observar estos contratos. Porque veo que, por ejemplo, aquí en Costa Rica, el fondo jurídico se encuentra en el Archivo Nacional. Estos contratos, algunos todavía existen, y para poder ligarlos tanto con el contratante, con quien los contrató allá en las Polinesias francesas, ¿cómo se llama? Y poder hacer las ecuaciones que finalmente llevan a estos migrantes aquí a Costa Rica. Entonces, ¿es posible hacer esa reconstrucción con la documentación que hoy existe? Vean, yo no conozco ningún contrato de esos. Eran documentos que no se protocolizaban, no quedaban en una notaría. Y si fuera así, sería muy fácil en el Archivo Nacional, como usted dice, con los índices de protocolos, primero ubicar cuáles serían esas escrituras y luego ya ir al documento original. Pero no conozco yo ningún contrato. Yo no sé si la ISAI o alguno de los que ha estudiado aquí tiene conocimiento de esos instrumentos. Pero eran similares a títulos valores. La simple entrega del documento y el endoso hacía que usted se llevara el papelito y la persona. Pero entonces, digamos que, bueno, usted como abogado, por eso me interesaba esta parte, porque al final de cuentas establece que hay una protección para el que establece el documento, para el que establece como tal las obligaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Pero entonces, en realidad, como tal, no hay un depósito de un documento ante alguna autoridad que pudiera, por ejemplo, respaldar esta posesión de estos coolies, y que dijeran, por ejemplo, si se me escapan algunos dicen, ¿sabes qué? Bueno, yo me retiro, me voy,
entonces que tienes que perseguirlos porque hay una serie de elementos de contrato que Van a tomar como incumplimiento contractual, Ajá, exacto. como un incumplimiento más que dentro del ámbito laboral del ámbito civil, de la libertad de contratación. Y al quedar obligada a las dos partes, el uno se obligaba a traerlos, pagar el barco y entregarlo a una persona que los hubiera solicitado en Costa Rica, y luego de eso, pues la venta de la persona no se declaraba como una venta de una persona, sino como un simple traspaso de un tipo. Pero yo no los conozco, no he tenido en mis manos uno, y no creo que exista en el Archivo Nacional nada al respecto, porque al final también sabían los mismos que los redactaban que era lo que estaban haciendo, ¿verdad? Vendiendo y comprando personas. Pero sí es una labor que hay que darse a la búsqueda de ese tipo de documentos. Muchas El Archivo gracias. Nacional no existe, yo no lo he visto. No sé si Ricardo existe algún tipo de contrato. Bueno, me adelanto con una pregunta, ya que me introdujeron en la discusión. De hecho, tengo varios comentarios, pero puntualmente lo que se está discutiendo ahora, Elizabeth Fonseca de la Universidad Nacional sí identificó un contrato, ya lo hemos revisado algunos, que fue el de los primeros chinos a llegar a Costa Rica. Que, por ejemplo, se le decía que 3 platos de arroz, 3 mudadas al año, 3 días libres, durante 2 años no pueden salir de la finca, cuando termina el contrato de 2 años tienen que irse del país, etc. Y, entre otras cosas, decía que si desobedecían, se les podía latigar. Si desobedecían, se les podían encadenar. Y una serie de tácticas de maltrato que eran muy fáciles de aplicar porque para empezar sus capataces hablaban español e inglés. Ellos chino y de un dialecto particular. Entonces, obedecer, desobedecer es una cosa muy fácil, ¿verdad? En ese momento. Claro. Entonces, eso sí está identificado en el Archivo Nacional, hay una copia de este documento. Se llama los capataces de cerdo, cabezas de cerdo. Capataces, cabezas de cerdo. Ahora voy entonces a mi pregunta. Aprovecho para hacer la pregunta. El año pasado, en un grupo de investigación que se desarrolla en Francia, analiza la relación masonería-puertos y realizaron un congreso sobre esclavitud. Yo quise participar para monitorear o ver si se está trabajando sin esas áreas, como en Europa se está trabajando el tema del check and tone, que es uno de los temas transversales de este simposio. Y lo que propusimos, lo que se presentó en ese trabajo, fue que han discutido muchos autores de cómo, en palabras coloquiales, los esclavistas negros que se quedaron sin trabajo empiezan a darle uso a sus barcos y a sus dinámicas de control, maltrato y otros, a los culís y en chinos en particular. El paquete culí venían personas de la India también. Entonces, propusimos eso y discutimos eso, porque encontramos casos bastante interesantes en Costa Rica. Por ejemplo, tal vez el principal masón del siglo XIX, José María Castro Madrid, fundador de la República de Costa Rica. Él mandaba a traer su grupito de chinitos, así lo dicen los textos. Era un grupo, por ejemplo, de 20 personas que paraban en Hawái, se quedaban 3 o 4, llegaban a Punta Arenas, y como venían en las condiciones de estos barcos de esclavistas, muchos de ellos morían, venían desnutridos, etc. Entonces el señor presidente, el principal masón del país, se enojaba, pagaba menos, y el intercambio del pago de X o Y número de chinos era por 2 o 3 mulas, un cerdo, una oveja, y ese era el trato que se le daba al chino. Y dentro de la lógica de la época era algo normal. Cuando propusimos este tema y lo discutimos, y hablamos de que era una continuidad de esclavitud, que estábamos viendo esa dinámica de masonería, comercio, esclavitud, contradicción en discursos, etc., pues nos cayeron encima, porque lo presenté con otro profesor, y nos dijeron que no podíamos hablar de esclavitud, y que era un error de historicidad hacerlo, porque los contratos no decían que eran esclavos, y que jurídicamente, al no ser jurídicamente esclavos, históricamente, o como historiadores no lo podemos plantear de esa manera. Digamos, yo soy de esos historiadores que no creen mucho en lo que dice el papel. A mí me parece más que es la acción social lo que define los diferentes procesos. Entonces, quería preguntar, como abogado,
como historiador, ¿qué opinas de eso que me dijeron? Es que yo insisto en que sí puedo hablar que es esclavitud. Yo diría, Ricardo, que hay en derecho laboral un principio que es el de la primacía de la realidad. Traigamos ese principio del derecho laboral a la realidad pura y simple. Por supuesto que era esclavitud, pero una esclavitud que estaba teñida con un ropaje jurídico que supuestamente basado, bueno, en nuestras repúblicas del siglo XIX liberales, en el Código de Napoleón de 1804, donde la libertad de contratación es un principio sagrado. Entonces, igual que ocurre hoy que se contrata personas, bueno, hay que pagar el salario mínimo, pero en condiciones a veces terribles, pero la persona no puede decir que no porque necesita el salario. Y es un contrato leonino, ¿verdad? Que le da una gran ventaja a una parte y a la otra se la quita. Yo diría que sí son esclavitudes, pero una esclavitud no oficial. Una esclavitud que es, por tanto, más dañina. ¿Por qué? Porque se está camuflando, se está ocultando tras un lenguaje jurídico con forma contractual. Pero si yo podía vender a una persona con solo vender el documento, el ejemplo que puse de los almacenes de depósito y los círculos valores, pues creo que lo que está haciendo es reduciendo a la persona humana, en este caso a los migrantes chinos, a simples mercancías que podían ser compradas y vendidas y contratos pues bastante infrahumanos. Yo sí pienso que había una forma de esclavitud, pero era una esclavitud no declarada. Entonces, da igual cómo se le llame, lo importante es que se sepa qué era, cuáles eran las relaciones jurídicas, las relaciones más que jurídicas, humanas, que estaban de fondo. Y por supuesto que sí, esto es esclavitud. No habría un problema de historicidad si construimos algún tipo de categoría para acercarnos a esos procesos. O sea, invento, comillas, esclavitud disfrazada, esclavitud camuflada. Sí. Sí, una esclavitud no declarada, le llamaría Una yo. esclavitud no declarada. No declarada. ¿Por qué? Porque en el fondo sí lo era, que los hechos todos eran de que usted podía comprar y vender un chino. ¿Sabes? Sí, Cambiarlo, y cambiarlo por una mula. Lo podía cambiar, lo podía hasta cambiarlo por otro chino, ¿verdad? Claro. O solo cambiar los instrumentos, los papeles, los contratos. Si camina como un pato, hace cuacuá y Es un como pato. pato, es un pato. Pero no podríamos caer ahí en un problema de conceptualización si finalmente el documento no lo señala como tal, es decir, hay un contrato y no caeríamos en una contradicción desde el punto de vista jurídico, porque al final se contrató como gallina el pato. Sí, se contrató como que tiene el pato, sí, Sí. es cierto. Pero eso ocurre todavía. Volvamos al derecho laboral. Han oído hablar de los contratos de servicios profesionales, que muchos de esos tienen todas las características de un contrato laboral. Hay salario, hay una supervisión, hay una jerarquía, hay una relación personalísima de la prestación de servicio. Entonces, todos son elementos de contrato laboral. Pero usted le pone el nombre de servicios profesionales para entonces no pagar los derechos laborales. Igualmente está ocultando una relación jurídica que está por debajo, que es subyacente, pero que es innegable que esa relación jurídica existe, como una relación laboral. En este caso, aquí como una relación de esclavitud, a la que no se le está llamando tal, sino un contrato basado en los principios liberales de la libre contratación. Me parece más bien un poco cínico, ¿verdad? Que se oculte de esa forma, ¿sí? El compañero que tiene una pregunta. Gracias. Freddy González, de Illinois, Chicago. Excelente ponencia, muchas gracias. Hay muchas historias del Pacífico que difícilmente incorporan a América Latina y mucho menos a Centroamérica, entonces trabajo muchísimo. Pues unos comentarios y luego una pregunta. Yo fui a la Universidad Francesa porque el último capítulo fundado por Michel Couton fue en aquí, en papel, y se fundó muy tarde, fue como 1931. Y yo siempre tenía la duda de cómo es que llegaron los cantoneses allí y por qué se fundó. Y llegué y pregunté, o sea, ¿de dónde vino este capítulo? Porque además es casi, puede ser que hubo una reunión, pero aparte de eso no hay Chiquintón en el mundo francés. O sea, hay en países que hablan inglés y español, casi. Y no está bien decir de dónde venía. Entonces, me dio algunas pistas, ¿no? Había antes el trabajo de Anne-Marie Trenet, pero aparte de eso no sabía. La pregunta es,
Bueno, hay un cuerpo de trabajo en Estados Unidos que ha examinado este término de bullying, ¿no? Y nosotros antes en Estados Unidos decíamos, bueno, se fue $250 million de bullies a Cuba y Perú y punto. Entonces me llama mucho la atención de que estemos hablando de bullies en relación a Costa Rica. Y también hay otro cuerpo de trabajo que analiza ese término bully, ese término indentured labor, y dice, bueno, si uno lo examina, o sea, gallina, pato, de hecho les llamaban cerditos en chino, y decían, o sea, esta línea es muy ambigua, ¿no? O sea, los coolies firmaban contratos, los indentured laborers igual firmaban contratos, y poniendo aparte ese término de esclavitud, ¿no? Entonces, yo pregunto, mi pregunta sería, o sea, si sostienen que los que vinieron a Costa Rica eran judíos, sí, si los que fueron a Polinesia Francesa igual eran judíos. Bueno, depende de la definición de judío, porque como dijo Ricardo, no es un grupo homogéneo los judíos, son mezclas chinos, indochinos, de la India. Lo importante aquí es que no eran blancos, ni eran negros, y que eran de sudeste asiático, y que tenían una amplia, digamos, diversidad de orígenes. Creo que eso es más bien como un término sombrilla, diría yo, ¿verdad? Porque no es que los judíos tenían una lengua propia, única, ni nada por el estilo, más bien es una forma de como en Estados Unidos que todos son latinos, ¿verdad? Y hay muchas diferencias entre grupos. Sí. Sí, gracias por su interesante exposición. En diferentes ocasiones he leído algún documento de que los primeros chinos vinieron por Portugal en 1855, pero me unen las dos fases del mismo año. Escucho ahora que vinieron primero 33 para la Fuca de Paso, no recuerdo de la fecha, pero sí que en diciembre vinieron 44 traídos por un varón. Conmigo, sí, claro. Sí. Pero sí, yo había leído más bien, y ahora me pone esto y se clarifica más, que fue el mismo año, pero diferentes grupos, ¿verdad? Sí, muchas gracias. Sí, perfecto. Y que venían además muchos de Panamá, ¿verdad? Sí. Venían de Panamá, todos Sí. hablan de Panamá, porque aparentemente en Panamá se trajeron los primeros chinos en 1854, ahí por ahí. Sí, para construir ferrocarril. Sí, el ferrocarril del océano. Sí. Sí. Perdón, ya está atrás, Ricardo. Sí, Albert Marque Universidad de Osnabrück en Alemania. Muchísimas gracias por esta presentación muy amplia, muy interesante y, como ya dijeron antes, muy necesaria. Tengo dos preguntas. Una se refiere a los, se refería de vez en cuando a chinos que provenían de la California, ¿no? De Estados Unidos. Sí. Me gustaría saber si también tienen más información sobre estos chinos, de dónde eran originalmente, o si habían nacido en California y cómo llegaron, ¿no? Si llegaron directos, si llegaron por medio de otros puertos y si formaban parte de grupos, pero si venían como individuos. Esto es una pregunta. Y la otra es, me resultó muy interesante que como yo también lo he encontrado en las fuentes en español, que con frecuencia se usa el diminutivo chiquito. Sí. ¿No? A ver, yo eso no lo he encontrado cuando los chinos se refieren a ellos mismos o a sus compatriotas. Es decir, es cierta forma de, no sé, achicar, infantilizar, ¿no? A las personas. Es despectivo. Entonces, a veces usted lo citó, pero a veces creo, también me ha pasado que lo usaron como, ¿no? Entonces me pregunto un poco, cuando nosotros como investigadores nos hacemos dueños de los discursos, de las fuentes, a veces creo que tenemos que tener cierto cuidado, ¿no? Que también he escuchado en inglés, dicen Chinaman, ¿no? Lo usan, por ejemplo, ¿no? No es ningún tipo, pero sí es, digamos, la vista desde afuera. ¿No? Es decir, un poco también, si
si también a veces se ha usado los términos que ellos mismos se aplican como para, no digamos repetir lo que dicen las fuentes, sino quizás tratar de introducir otro discurso a la investigación. Eso es una curiosidad. Sí. Bueno, empezamos por los segundos. Sí, efectivamente lo de chinito es despectivo y yo no lo uso. Lo repito de las fuentes porque lo que quise resaltar es que ellos sí lo usan. Y ha sido también una forma de que cualquier oriental se le dice chinito. En Costa Rica muchas veces a un japonés, ya no, que chinito tal cosa. Es despectivo y me parece que es irrespetuoso también. Entonces, pero sí las fuentes lo usan. Y lo usaban los periódicos y las mismas personas, ¿verdad? Para referirse a un oriental, fuera chino o no, llamarle chinito o chinita. Ok, en cuanto a los chinos de California, bueno, yo creo que Manchon Singh y Manuel Singh, al final, trajeron chinos de California, me parece que no, al final no. Pero en esa entrevista que yo leí a Manuel Singh, la intención de él era traerlos de California porque ya estaban ahí. Y recordemos, la fiebre del oro en 1845 va a hacer que haya una gran migración del este hacia el oeste de Estados Unidos. Es precisamente lo que causa que se use Nicaragua como paso terrestre y marítimo hacia California, desde el este de Estados Unidos, y que en las minas de oro, esa fiebre del oro va a propiciar también que el territorio estadounidense se amplíe hacia el oeste. Todos sabemos, ¿verdad? A veces en guerras con México, a veces por medio de compras a España. En 1819, Estados Unidos compra Florida. La guerra que supuso, y la pérdida de Texas, ¿verdad? Y la pérdida de casi la mitad del territorio mexicano a manos de Estados Unidos. Bueno, todo eso ocurre en la segunda mitad del siglo XIX, principalmente, y los chinos que están ya en California, pues son más diversos que los que vinieron a Punta Arenas. Pero el origen de esto es la fiebre del oro y la expansión imperialista de Estados Unidos hacia el oeste en contra de los intereses de países como México. Carlos. Dos comentarios y una pregunta. Con respecto al decreto imperial de 1850, Mariano Bonillán, del Colegio de México, Manuel Olé, de la propia Fabra de Barcelona, ellos están trabajando un poco las rutas del Caribe de Manila, pero no la ruta clásica que llevó a Manila, Acapulco y se acabó, y de Acapulco luego a España, sino qué pasaba cuando llegaba a Acapulco y cómo parte de las diferentes mercancías se empezaban a repartir hacia el sur de América, llegando hasta La Plata. Eso lo habíamos conversado, pero creo que es importante. Sí, las mercancías chinas. Ajá. Especialmente la porcelana. Exacto. Y habíamos conversado cómo paraban en Punta Arenas para reparar barcos antes de seguir con estas rutas. En fin, lo que han logrado identificar, y esto lo hemos conversado, todavía no se ha publicado esto en particular, o específico, mejor dicho, con Manuel Olé, es que cuando paraban en Costa Rica, estamos en el siglo XVII, estamos en el siglo XVIII, muchos chinos se quedaban en Costa Rica. ¿Qué pasó con ellos? No lo sabemos, pero sí hay registros de que se quedaban y no seguían con la ruta. Ese es el primer comentario. El segundo, y yo no sé si por ahí va el decreto imperial. Y el segundo comentario es que lastimosamente los procesos de inserción de los chinos en Costa Rica continúan siendo sumamente complicados. Los textos que nos leíste de la década de los 50, cuando ya se les había dado la ciudadanía, ya se habían quitado de las leyes chinas, menos de 10 años, mejor dicho, un poco más de 10 años y continúa. Lo seguimos viendo hasta el día de hoy, con la controversia que se dio el año pasado con el semanario de la universidad, con el tipo de caricaturas que se publicaron, los memes y toda la burla que ha suscitado a partir de la cuestión del COVID, por lo que está sucediendo con el conflicto con esta tienda, que está cerrado, etc. Y al comentario que iba era la cuestión del suicidio. En estos momentos tengo un terciario en la Universidad Nacional de Sociología y él está trabajando es un estudio sobre la situación de la salud mental de adolescentes chinos de primera generación, de adolescentes inmigrantes chinos en Costa Rica.
Y uno de los índices preocupantes de su investigación es esa posición hacia el suicidio. Y tiene que ver con el contexto en el cual se están desenvolviendo. Entonces, sigue siendo difícil la inserción del chino independientemente de la época, independientemente de la generación, y el elemento del suicidio continúa. Es algo muy lamentable. Yo no sabía que al principio era un tema, lo sigue siendo hoy, y eso lo va a comprobar este chico que está trabajando con ustedes. Y luego que viene la pregunta. Cuando nos conocimos hace 15 años, yo recuerdo que lo primero que me dijiste era que pensaba yo en el nacionalismo metodológico. Y eso llevó a una conversación donde criticamos un poco la producción histórica que se hace desde la universidad. Después de eso ya nos presentamos con nombre. Y de ahí tuvimos varias discusiones interesantes. Recuerdo sobre la propuesta de Robert Cox de órdenes mundiales, sobre pensar la historia de manera global, etc. Eso conllevó, o te llevó a tu tesis doctoral, que es sobre la geopolítica de los alimentos. Ahora estás con un tema completamente distinto, la geopolítica de la diáspora, la geopolítica de las migraciones, etc. Entonces mi pregunta es, analizar un tema tan distinto, ¿a qué conclusiones te llevan en términos teóricos, en línea con las discusiones que habíamos tenido en su momento sobre el nacionalismo metodológico, orden mundial u orden global? Esa es mi pregunta. Teóricamente, ¿a qué te ha llevado este nuevo tema? A lo mismo que lo decía la otra hace unos días, una expositora, ¿quién era? Yo le comentaba que ella decía que no se puede estudiar la historia de China o entender los procesos chinos como el Estado-Nación chino, que era más lo que conocemos de China, además del sudeste de China, especialmente Guangdong. Sigo pensando lo mismo, que el siglo XIX impuso, a partir sobre todo de 1875, y luego eso se reforzó con la Segunda Guerra Mundial, a ver el mundo como compartimentos estancos, pedazos de realidad que se agotan en el Estado-Nación. Y para mí eso es un terrible error metodológico, porque sí, hay procesos que se pueden dar a ese nivel, que pueden estudiar, pero únicamente como un marco de categorías, o un marco referencial. El Estado-Nación, que es la metodología que se nos impuso, principalmente después de la Segunda Guerra Mundial, tampoco fue utilizado en las universidades estadounidenses ni por la CIA. Básicamente los estudios de área venían a superar ese enfoque del Estado-Nación. ¿Pero por qué? Porque no se quería ver los efectos sistémicos. Hoy es más fácil eso porque tenemos el cambio climático, usted no lo puede encerrar en un país. Los procesos migratorios siempre se han escapado al nacionalismo metodológico. ¿Por qué? Porque precisamente la humanidad no se puede encerrar en un marco del Estado-Nación. Creo entonces que estos procesos migratorios siguen siendo muy interesantes, no solo los procesos migratorios chinos, la migración en general, como una forma que es también parte de la naturaleza humana. No quiero hablar de esencialismo, ¿verdad? Como que haya una esencia humana, no. Lo que nos ha hecho humanos en parte es también el poder migrar de un lugar a otro de la tierra, y cuando no existían países ni estados, pues eso era tal vez más fácil de entender. Pero los procesos no se han detenido, no hay forma de detener a través de una frontera ni con muros esas acciones humanas que son los procesos migratorios. Entonces la respuesta sería que sigo creyendo que efectivamente hay un error metodológico en considerar que toda la realidad se puede analizar y se agota en el Estado-Nación, y como vemos que estos procesos históricos donde hay que tener una visión geopolítica, la guerra, por ejemplo, se explica mucho por las dos guerras del opio, las migraciones chinas del siglo XIX, la gran pobreza en que entró China, ¿verdad? El siglo de la humillación. Esos son procesos geopolíticos, especialmente de parte del Reino Unido, de Inglaterra, que dominó a las otras naciones británicas, y luego se lanzó a la conquista del mundo y puso de rodillas a muchas potencias, incluyendo la gran potencia china, que venía siendo una potencia económica desde varios siglos atrás. La respuesta sería, Ricardo, que sigo creyendo en que hay un error en ver todo desde el Estado. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Estaría. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias. La exposición.
la conferencia inaugural va a ser en esta aula a las 2:30. Clausura, perdón. A las 2:30 de la tarde. Muchas gracias. Vamos. 2 minutos primero. Almorzar. No, es que va a ser, no es que me vaya. Arturo, ¿puedes venir un momento? Pues Aurelio, Esteban, ¿pueden venir un momento?